Buenas tardes, soy el doctor Alfonso Nájar, los saludo desde Los Cabos en Baja California Sur y esta tarde les voy a platicar de lo que es la recuperación mejorada después de la cirugía, lo que es el protocolo ERAS, que quiere decir Enhanced Recovery After Surgery. Ok, les platico, esta es la recuperación mejorada después de la cirugía, es el protocolo ERAS, que es Enhanced Recovery After Surgery. Esto tiene una historia larga, esto no es reciente, esto empezó desde los 90, por ahí en 1991, el doctor Ole Lundqvist en Suecia empezó con la idea viendo que algunos de sus pacientes se complicaban y qué podíamos hacer para que estos pacientes no se complicaran y cuál era la razón por la que se complicaban. Entonces, por allí alrededor del 2001 se forma la sociedad ERAS en Suecia, cuyo presidente es el doctor Lundqvist, ¿sí? Donde tienen la formación de programas con un objetivo muy definido. Primero es mejorar la recuperación del paciente después de cirugía. También mejorando esa recuperación, bueno, se obtiene algo que se llama reducir la estancia hospitalaria y reducir las complicaciones posteriores a la cirugía. Si lo vemos desde otro punto de vista, esto reduce el costo de las cirugías porque las complicaciones son muchísimas más caras que a veces lo que sería el procedimiento inicial, por lo que pasan las cosas. Entonces, la plataforma ERAS, la sociedad ERAS, uno de los programas consiste principalmente en detectar los riesgos a través de varios estudios. Se dieron cuenta que, por ejemplo, la nutrición es un factor importantísimo en la recuperación de los pacientes y problemas como la anemia, la desnutrición o alguna comorbilidad también se convierten en factores de riesgo. Entonces, cuando se puede prevenir esto mejorando la nutrición de un paciente, mejorando la anemia de un paciente, controlando las comorbilidades como la hipertensión, como la diabetes, se obtiene una mejoría más rápida después de un procedimiento quirúrgico. Y también vieron que esto incluye varias cosas. Una es antes de la cirugía y la otra es durante la cirugía y la tercera es después de la cirugía. Entonces, la idea es que el postoperatorio tenga algo que se llama rehabilitación, es decir, hay que mejorar a nuestro paciente. Ahorita vamos a ver por qué. Y además prevenir el hilio, que todos los cirujanos le tenemos miedo al hilio. Para los que no son cirujanos, es que el intestino no se mueva adecuadamente, se distiende y disminuye los movimientos intestinales. Y por supuesto, disminuir la posibilidad de infecciones. No voy a hablar mucho de lo que se ha escrito, de la evidencia que hay soportando, apoyando este tipo de protocolos. Porque si ustedes se pueden a revisar, hay cientos de publicaciones desde hace más de 10 años a favor del protocolo ERAS que han hecho estudios controlados. ¿Qué pasa cuando un paciente se somete al protocolo ERAS y qué pasa cuando no se somete al protocolo ERAS? Y se ha notado la diferencia que hay en la recuperación. Entonces, eso lo voy a dejar pendiente. Pero sí me gustaría señalar, bueno, si tenemos cómo funciona la cirugía. La cirugía es una agresión por donde quiera que lo veamos, ¿sí? Entonces, si tenemos una agresión muy grande, es decir, una incisión como la que hacíamos antes, grandes incisiones, grandes cirujanos, bueno, pues la respuesta metabólica al trauma está presente aún en una cirugía programada. Y al principio ERAS fue hecho para los cirujanos colorectales, pero ahora lo usamos en prácticamente todas las especialidades y es que en todas sucede lo mismo. Cuando agredimos el organismo, a través del músculo se produce un catabolismo, es decir, el metabolismo se altera y entonces ese catabolismo a través de varias vías sensitivas simpáticas, agentes humorales, impulsos neuronales, empieza a haber una contrarregulación en las hormonas, en lo que es el balance de las proteínas, lo que es el metabolismo de las proteínas,
y entonces puede haber desde producción de ácido a través de los aminoácidos de cadena ramificada, producción de algunas enzimas alanina, etcétera, y eso va a desencadenar que se liberen unas proteínas de fase aguda, la famosa tormenta de citoquinas que ahora hemos visto con el COVID, ¿sí? Y todo eso va a repercutir a nivel hepático y puede repercutir también a nivel renal con la eliminación de algunas urea, por ejemplo, a través del riñón, y de ahí se produce una nueva producción de azúcar, la gluconeogénesis, y eso va a hacer que aumente la glucemia sanguínea y eso va a producir algo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, vamos a tener calorías de más, glucosa de más circulando en el torrente sanguíneo con todas las consecuencias que eso acarrea. Entonces, tenemos a través de este protocolo, a nivel preoperatorio, este es una diagrama de flujo obtenido del libro de Eras, ¿sí? De la Sociedad de Eras, donde vemos lo que se hace en el preoperatorio, en el transoperatorio y el postoperatorio. Y estos son los objetivos, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hacer, este es el esquema original, para tratar de evitar la consecuencia de la agresión de la cirugía. ¿Para qué nos sirve esto? Nos preguntamos. Bueno, en realidad vamos a tratar de incrementar la sensibilidad de la insulina y disminuir, por supuesto, la resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una carga calórica en el preoperatorio va a producir un aumento de insulina y eso va a producir un almacenamiento de sustratos y esto va a traer como consecuencia la sensibilidad de la insulina. Y vuelvo a hacer hincapié, la idea es disminuir la resistencia a la insulina, también un término que está muy de moda en estos días. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues antes de la cirugía tenemos que informar a nuestro paciente, tenemos que optimizar nuestro paciente y esto debe ser a través de la nutrición y desde el otro punto de vista, pues hablamos del famoso consentimiento informado. Si nuestro paciente entiende lo que le vamos a hacer, si nuestro paciente entiende en qué consiste el procedimiento, cuáles son los objetivos, el por qué lo vamos a operar, las opciones que tiene mi paciente de lo que le voy a operar y siempre con el conocimiento de que todo lo que hagamos pudiese complicarse en un momento determinado. Entonces, lo que nosotros le hacemos es, esto es lo que hacemos en nuestra organización, en Surgery Los Cabos, es antes de admitirlo, lo educamos, le damos consejos preoperatorios. ¿Qué quiere decir? Bueno, si este paciente fuma, la recomendación es que cuando menos suspenda el tabaco al menos durante un mes antes de la cirugía programada, ¿sí? Si el paciente toma, bueno, la recomendación es que no esté tomando alcohol antes de la cirugía, ¿sí? Y siempre procurando identificar a tiempo los riesgos, es decir, si el paciente está tomando aspirina, está tomando alguna antiagregario plaquetario, si está tomando algún anticoagulante. Bueno, si conocemos qué tipo de medicamento se trata, podemos tener un tiempo suficiente para suspenderlo o modificar la dosis o valorar qué tan importante es dejarlo o no. Igual la enfermedad tromboembolítica, a veces se nos olvida que todo lo que hacemos, el paciente está en un quirófano y puede estar por ahí a veces horas, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y eso favorece la formación de coágulos y puede algún coágulo liberarse a la circulación y producirnos un evento vascular. La falla renal, pacientes que son un poquito más añosos, pues, siempre tener en consideración que podemos tener una insuficiencia renal crónica que no ha sido detectada. Para esto hay el índice de Charlson, la clasificación de ASA, la clasificación de Apfel, el índice de masa corporal, la escala de Riete, la escala de Wells para la valoración de riesgo tromboembólico. Y aquí algo que me gustaría subrayar, la valoración nutricional es sumamente importante. ¿Cómo empezamos esto? Bueno, primero una historia clínica detallada.
Esto es una copia de cómo es nuestra base de datos, así esto le preguntamos a nuestros pacientes, lo identificamos desde teléfono, correo electrónico, estado civil, hijos, cuál es el estilo de vida, eso es muy importante. Hay personas que son sedentarias, hay personas que son activas, de qué cantidad de ejercicio, qué cantidad de actividad física tienen en el día. En el caso de nosotros, cuánto tiempo tienen viviendo en esta región. Hay ocasiones en que vienen de alguna otra región y puede haber padecimientos no detectados. Si hay alergias, enfermedades crónicas, medicamentos, si ha estado tomando algún antibiótico en los últimos meses, grupo sanguíneo, si fuma, toma drogas. Hoy en día incluimos el interrogatorio si han tenido COVID y si han sido vacunados del COVID, si tienen algunas otras enfermedades, en el caso nuestro, ictericia, si ha habido, hay enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, Epstein-Barr, etcétera, si han sido sometidos a hospitalizaciones, cirugías, tatuajes, transfusiones, los antecedentes ginecobstétricos en las mujeres y los antecedentes heredofamiliares. Por rutina nosotros medimos y pesamos a nuestro paciente desde la primera vez y cada ocasión que vienen a consulta vemos si ha habido variaciones o no en su peso y en su talla. Siempre les explicamos qué es lo que vamos a hacer. Si ponemos como ejemplo que le vamos a operar una vesícula, nosotros le decimos con video, con imágenes, ahora es facilísimo a través del internet conseguir imágenes y conseguir videos si es que no tenemos. ¿Cuál es la posibilidad de que las cosas salgan mal? Es decir, de que haya alguna complicación y qué tipo de complicaciones, cuáles son las más frecuentes y en un momento determinado, yo les digo de esta manera, si yo conozco los factores de riesgo de una complicación o que pudiera suceder esta complicación, bueno, pues estoy preparado para evitar que se presente y si se llegara a presentar, resolverla, ¿sí? ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento? Hay pacientes que dicen, no me quiero operar abierto, quiero laparoscópico, y hay pacientes que dicen, pues no quiero laparoscópico, quiero abierto. Y siempre les pedimos que nos firmen el consentimiento informado. Este generalmente se lo damos en el momento en que programamos la cirugía, cuando esté selectiva. Le damos al paciente el consentimiento para que se lo lleve a su casa, tomando nota de cuándo se le entrega, ¿sí? Y le pedimos que lo traiga el día de la cirugía. Al internarse se lo solicita y debe estar firmado. Le damos recomendaciones dietéticas preoperatorias. Por ejemplo, si tengo un paciente que ha perdido peso, que sospecho de alguna enfermedad maligna o que el mismo proceso inflamatorio o infeccioso no le ha permitido comer bien, mejoramos los exámenes preoperatorios y hacemos valoraciones nutricionales más completas, incluyendo albúmina. Y si está su albúmina menor de 2.5, bueno, iniciamos con una suplementación proteica. Y además le pedimos que tenga una mayor actividad, por ejemplo, pacientes que son obesos o pacientes que son, son neumópatas, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Les pedimos que tengan un espirómetro incentivo antes de la cirugía y eso también nos ayuda a que la recuperación postquirúrgica sea menor. Y algo que se ha tratado mucho por la sociedad de ERAS y que los que estamos involucrados en esto y que nos gusta llevar el protocolo ERAS es evitar los ayunos prolongados, tanto antes de la cirugía como posterior a la cirugía. Ya está perfectamente bien demostrado que el ayuno no previene una fístula, por ejemplo, o una fuga de una anastomosis. Es más fácil que una mala nutrición favorezca una fiebre, una fístula o una falla de una anastomosis a que una mala técnica haya sido la responsable de eso, ¿sí? Nosotros pedimos a nuestros pacientes que tengan una comida ligera hasta 6 horas antes del procedimiento e inclusive nosotros les permitimos, hay pacientes que toman café, les permitimos que se tomen su café en la mañana del día de la cirugía con la condición de que sea 2 horas antes de la hora programada para la cirugía. Y lo que hacemos es le pedimos que tome una carga de maltodextrina, que es una
un azúcar de maíz que da más de 375 calorías, le llamamos una carga calórica, y el día de la cirugía le damos otra carga calórica por la mitad, 50 gramos, un par de horas antes del procedimiento. Y si el paciente tiene, le decía, alguna desnutrición, alguna pérdida de albúmina, les damos vitamina o algún otro preparado proteico, pero bastante antes de la cirugía. Es a veces preferible, en caso de cirugía electiva, prolongar la fecha, posponer la fecha de la cirugía, o sea, no es tan urgente, pero eso nos ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones. Este es un ejemplo en la página de su servidor. En YouTube hay varias cirugías, procedimientos quirúrgicos de cómo hacemos una colecistectomía segura con la visión crítica de Strasberg, de Douglas, cómo hacemos un bypass o cómo hacemos una colecistectomía difícil o una colecistectomía con exploración de vías biliares con angiografía intraoperatoria, cuál sería una cirugía para hacer una hemicolectomía izquierda o derecha. Y esto nos da la oportunidad de que el paciente vea lo que vamos a hacer y que surjan las preguntas cuando nosotros le estamos enseñando este video. Y además le permitimos que ingrese a la página y pueda ver más videos y que además pueda surgir más preguntas y nosotros podemos resolverle todas las dudas. Un paciente informado colabora mejor, coopera mejor con nosotros para su recuperación y para su manejo después de la cirugía. ¿Y qué les doy a los pacientes? Bueno, esto está media pesada. Yo les doy una impresión con esto. ¿Qué es el protocolo Erasle? Esto es muy técnico, ¿sí? Pero es que esta es la verdad desde el punto de vista técnico y se los doy impreso a mis pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo? ¿A qué le decimos estrés metabólico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué espera el paciente? ¿Qué va a pasar el paciente con su organismo durante y después de la cirugía? Entonces, le hacemos mucha hincapié en que la nutrición es lo más importante. Yo uso un eslogan que le digo, si tiene un carro sin gasolina no camina. Puede ser el mejor carro del mundo, puede ser un deportivo, puede ser un carro viejo, viejito, etcétera, pero igual sin gasolina no camina y nuestro combustible se llama glucosa, ¿sí? Ese es nuestra gasolina. Entonces, cómo se produce todo cómo se convierte en glucosa lo que comemos, esto le da una especie de una idea a mi paciente de qué es lo que hacemos. Igual aquí vienen los pasos a seguir en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Le decimos siempre, porque la pregunta básica es, ¿y me va a doler? Bueno, la idea es de que le vamos a movilizar muy rápido y tiene una razón de ser. ¿Sí? El movilizar al paciente rápido aumenta el consumo de glucosa por el músculo y disminuye el catabolismo, ¿sí? Disminuye la sensación de debilidad, mejora la expulsión de secreciones, favorece que el paciente pueda respirar a gusto, ¿sí? Que pueda suficiente para tener una buena oxigenación. Y entonces le digo yo que el límite de la actividad es el dolor, ¿sí? Le dejamos los primeros 24, 48 horas, a veces hasta 72 horas, dependiendo del tipo del procedimiento, los analgésicos, ¿sí? Parte del protocolo ERAS es el no utilizar analgésicos opiáceos, ¿sí? Y les pedimos que hagan, y de esto desde antes de la cirugía, ejercicio aeróbico, cuando menos un par de semanas antes del procedimiento, y que lo hagan 2 veces por semana. Y esto maneja muchísimo mejor las cosas para el anestesiólogo y también para nosotros. El caso de Ilio, el masticar chicles ayuda muchísimo y como verán aquí está escrito en el modelo postoperatorio, el masticar chicles ayuda a que los intestinos se muevan más rápido. Esto es cierto, está ya demostrado. Y les pedimos que lleven también sus frasquitos de Ensure y sus chicles, y hasta el paciente a veces le da risa, pero créanme, sí funciona.
¿Cuál es la hoja de internamiento que yo le doy al paciente? Bueno, aquí le doy un escrito también impreso, donde le digo, recién pues esta señora va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico el 25 de abril a las 8 de la mañana y le vamos a quitar la vesícula porque tiene piedras, así se colecistectomía laparoscópica por piedras. Y le digo, una noche antes, el domingo, y la noche del domingo, la maltodextrina, ¿sí? Y cómo lo tome, les damos pregabalina, un neuromodulador, y le digo que puede tomar alimentos sólidos hasta las 12 de la noche del día 24 y la mañana del lunes ya, ¿no? El 25 de abril se va a presentar en el Hospital Central Quirúrgica a las 6 de la mañana, la van a registrar, le van a poner un suero, le van a vendar las piernas y le van a administrar medicamentos, ¿sí? Le volvemos a insistir, no se olvide de llevar los papeles que se le entregaron en la consulta y los resultados de sus análisis. Y la idea es de que el día de la cirugía a las 6 de la mañana, esto lo hacemos generalmente ya en el hospital, se van a tomar la maltodextrina en una botellita de 400 mililitros de agua, les dejamos el etoricoxib, es lo que nosotros usamos, y ya estando en el hospital, de aquí la importancia de que los grupos de mejoría postoperatoria deben de estar conformados no nada más por el cirujano, sino que las enfermeras tienen un papel extraordinariamente importante. Sí, porque las enfermeras deben de saber, a veces, oiga, doctor, pues si le va a operar y le va a dar líquidos, pero cuando la enfermera ya sabe de qué se trata, la misma enfermera le ayuda al paciente y le orienta, oiga, ¿y me lo voy a tomar de un solo trago o me lo puedo tomar en traguitos? Les permitimos que lo tomen en traguitos, ¿sí? El anestesiólogo la va a evaluar nuevamente a la paciente ya en el hospital. Generalmente las ve un día o 2 días antes de la cirugía. Hacemos la consulta preanestésica, más en pacientes de riesgo, ¿sí? Y le va a volver a preguntar algunas cosas y hacemos el chequeo doble de que todo está bien, la lista el checklist famoso de que todo esté bien, confirmar el procedimiento, el diagnóstico, etcétera. Siempre les pedimos que vacíen la vejiga antes de entrar al quirófano, ¿sí? Y luego ya le explicamos que se va a recostar en la mesa, etcétera, y qué va a pasar después de la cirugía. Va a escuchar la voz del anestesiólogo y le vamos a dejar un poquito de oxígeno después. Y así el paciente ya sabe lo que puede esperar después de la cirugía. Tanto al paciente como a los familiares le pedimos que 2 horas después de la cirugía traten de sentarse, no necesariamente que se levanten, ¿sí? Pero pueden sentarse y recostarse y a las 4 horas empezamos ya la tolerancia. Primero les damos tantita agua y si toleran les damos algún líquido con proteínas. El Ensure es el que nosotros usamos, perdón, el comercial. Y también le pedimos que lleve chicle, ¿sí? Y si tolera líquido, le damos otra dosis de letoricoxib y le ponemos de todas maneras analgésicos por la vena, ¿sí? Y una cosa muy importante, la recuperación depende de qué tan rápido pueda tolerar los alimentos y qué tan rápido pueda levantarse. Decimos, el límite es el dolor. Cuando nosotros observamos a nuestros pacientes después de cirugía, y aquí cabría la duda, y si algo anda mal, si el paciente está sangrando, si se complicó, etcétera, generalmente los pacientes se forman de manera diferente y es relativamente fácil identificar a aquellos pacientes que pueden estar resultando con alguna complicación que se salió ya de lo que habitualmente hacemos, ¿sí? Y lo damos de alta al paciente de acuerdo a nuestro criterio, pero en términos generales, por ejemplo, en el caso de las colecistectomías, nosotros las hacemos totalmente ambulatorias y yo creo que el 99% de nuestros pacientes es dado de alta alrededor de 4 a 6 horas después del procedimiento quirúrgico. Para carga de líquidos y carbohidratos, 100 gramos de maltodextrina diluidos en 800 mililitros de agua la noche anterior al procedimiento, ¿sí? Y la carga calórica antes del procedimiento son 50 gramos de maltodextrina diluidos en 400 mililitros de agua 2 horas antes del procedimiento. ¿Y dónde consigo la maltodextrina? Fácil, Mercado Libre, vale como 100 pesos el kilo. Hay veces que sale más caro el envío que la maltodextrina.
O sea, y la maltodextrina está ya bien comprobado. Como anécdota, perdí una apuesta con nuestro anestesiólogo porque si le hacemos endoscopías a nuestros pacientes quirúrgicos, entonces le damos la maltodextrina y si yo estaba seguro que una hora antes del procedimiento ya no iba a haber líquido, pues sí, sí había. Hicimos la endoscopía, pero también comprobado con endoscopía, 2 horas antes no hay líquido. El estómago se vacía muy rápido. Lo pueden tomar en traguitos. Lo ideal es cuando el paciente se interne. Yo creo que todos cuando programamos una cirugía decimos que vamos a empezar a las 8, pero aunque uno llegue a las 7, generalmente andamos operando entre 8:30 y 9, ¿verdad? Eso. Entonces, sí nos da la oportunidad de que el paciente pueda tomar con calma su carga calórica. ¿Por qué usamos pregabalina? Pregabalina, bueno, la pregabalina que es un neuromodulador, igual la gabapentina, ¿sí? Nosotros les damos 150 miligramos la noche anterior. En las guías estaban marcados 300 miligramos, pero pues mis pacientes me llegaban todos mareados, yo les digo turulatos por la pregabalina. Pero tiene dos cosas muy importantes. La primera, disminuye enormemente la náusea postoperatoria. Cuando el paciente es obeso, nosotros hacemos casi todos los procedimientos por vía laparoscópica. Hay ocasiones en que la presión del neumoperitoneo la subimos a 15 milímetros de mercurio y eso favorece la náusea. Si opero de urgencia, porque también usamos el protocolo EAS de urgencia, nomás omitimos los pasos anteriores, ¿sí? No les damos la pregabalina y la náusea suele ser más frecuente, ¿sí? Entonces, sí, la pregabalina nos ayuda a prevenir la náusea. Y por otro lado, tiene un efecto neuromodulador que disminuye el dolor, es decir, necesitan más dolor para interpretarlo. ¿Sí? Entonces, definitivamente no les recomendamos ayuno. Sí recomendamos que tengan una cena ligera, que no se vayan a los tacos, a la barbacoa, pero siempre es importante que el paciente no permanezca en ayuno. Entonces, algo muy simple, receta de cocina, el ayuno es de 6 horas a los sólidos y 2 horas a los líquidos. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros con esto? Híjoles, el más difícil de convencer es el anestesiólogo, ¿sí? Había enfermeras muy reacias, doctor, ¿cómo lo va a operar si comió hace 6 horas? ¿Cómo lo va a operar si le acaba de dar la maltodextrina, le dio medio litro de agua, etcétera? Cuando parte del trabajo de esto para convencer a las partes, a los miembros de nuestro grupo, es que ellos vean, ¿sí?, que no es así, no va a broncoaspirar el paciente, no va a pasarle nada, porque ese es el mayor miedo de operar a alguien que no tiene un ayuno de 12 horas, vaya. Y hay evidencia suficiente en los libros y en documentos que apoyan esto de que el ayuno ya no debe de ser como era tradicionalmente antes. Entonces, el día de la cirugía, la maltodextrina realidad 2 a 3 horas antes del procedimiento y nosotros le damos un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, que es un antiinflamatorio, que es el letoricoxib, les damos 90 miligramos 2 horas antes. Sabemos que esto también disminuye la posibilidad de que nuestro paciente tenga dolor. Siempre utilizamos una dosis de antibiótico profiláctico, generalmente tendemos a usar alguna cefalosporina, o si el paciente tiene algún tipo de alergia a las penicilinas o cefalosporinas, nosotros utilizamos una quinolona de rutina, y eso también es muy importante para las enfermeras y los familiares que están con el paciente, que vayan a vaciar la vejiga, que vayan a orinar antes de pasar al quirófano. Nosotros les damos a nuestros pacientes los paquetitos. Nosotros envolvemos la maltodextrina, lo ponemos en una bolsita, por ejemplo, que diga la noche antes de su cirugía, que viene la maltodextrina, el paquete de 100 gramos, y la pregabalina. Estas son bolsitas Ziploc, ¿sí? Y otra que dice el día de su cirugía, y vienen los 50 gramos de maltodextrina y viene el letoricoxib.
Les damos además, hacemos una valoración nutricional mínima y hacemos una global. Y esa sería una hoja donde la ponemos en la portada, donde ponemos la clasificación NASA, el índice de Charleston, el índice de AFE, el de West, etcétera, para que si no nos acordamos, cuando apenas tengamos a la vista todo si el paciente tiene alguna alergia, si el paciente estaba tomando anticoagulantes, y esto lo ve también la enfermería, lo ve también el anestesiólogo, lo ve también la parte del grupo quirúrgico, y ya todos estamos en el mismo contexto de qué es lo que vamos a hacer. El día de la cirugía, el paciente debe de llegar con sus paquetitos, con sus capsulitas, con 1 o 2 frascos de Ensure, y algo muy importante, el consentimiento informado. Le damos todo escrito, el protocolo era la valoración nutricional y el consentimiento informado, y está aquí simple. Si no tenemos el consentimiento informado, no lo opero. No me ha costado trabajo a mí convencer a mis pacientes de que me firmen el consentimiento informado. Les damos, hay como 13 páginas, ¿sí? La carta de consentimiento informado, en el caso, por ejemplo, aquí de la colecistectomía, donde el objetivo y la descripción del procedimiento, los beneficios, los riesgos, qué es lo que puede pasar, pero no, ponemos ahí el deslinde de responsabilidades, y finalmente el acuse de recibo del consentimiento informado, sí, firmado con testigos y la fecha, y yo no batallo, o sea, hasta ahorita ningún paciente me ha negado firmar el consentimiento, ¿sí? Y es que les digo, está fácil, si usted no me autoriza que lo opere, pues no lo opero, ¿sí? Y que le vaya bien, gracias, hasta luego. Entonces, a veces vemos que si tengo que explicarle, que si no tengo que explicarle, digo, obviamente, ya le explicamos antes, ¿verdad? Pero yo lo veo muy sencillo. La mayoría de los pacientes acceden a firmar el consentimiento, aún a pesar de que vienen ahí los riesgos descritos, pero tienden a perder el miedo una vez que se dan cuenta de que si sabemos lo que puede pasar, lo podemos prevenir, y si se aparece, estamos preparados para resolverlo. El transoperatorio, chispas, esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque a veces uno está operando y se convierte uno en el mecánico, y el que tiene las broncas es el otro, es el anestesiólogo, ¿sí? Entonces, esencial, necesitamos un equipo quirúrgico, ¿sí? Necesitamos la armonía, necesitamos la comunicación, somos un equipo quirúrgico, tanto enfermeras como cirujanos que nos auxilian, anestesiólogos, todos somos un equipo quirúrgico, aunque puede ser el cirujano el líder del equipo, pero el cirujano no es único y no hace su trabajo solo. La recomendación es mínima invasión. Por ejemplo, ayer en la noche nos tocó operar, no había ginecobstetras, y nos tocó operar un embarazo ectópico roto de una mujer de 42 años, un poquito excedida de peso, ¿sí? Entonces me dice el anestesiólogo, ¿la vas a hacer abierta? No, le voy a entrar por la paroscopía. Oye, pero te vas a tardar mucho. Total, nos gusta apostar. Entramos con punto de Palmer, con la aguja de Beres, y de que iniciamos la grabación a que se hizo el control de la hemorragia, tardaron 4.8 minutos, ¿sí? Todo lleno de sangre, por supuesto, pero la posición de la mesa, el aspirador y un equipo quirúrgico que estamos trabajando en armonía, antes de 5 minutos teníamos controlado el sangrado. Y una vez que ya pusimos la pinza y paramos el sangrado, ¿verdad? Pues podemos empezar a lavar cavidad, etcétera, etcétera. Y antes de 15 minutos ya le habíamos quitado la trompa izquierda. Y luego el resto, que tardamos en total 60 minutos, fue lavar la cavidad. Entonces, la mínima invasión, entre menor sea la invasión, menor es la respuesta metabólica del trauma, ¿sí?
¿Y qué hacemos aparte de la mínima invasión? Bueno, perdón, las presiones del neumoperitoneo, a mayor presión del neumoperitoneo, más náuseas, más posibilidad de complicaciones, más dolor. Entonces tratamos de utilizar la menor presión del neumoperitoneo posible. Nosotros ya tenemos la costumbre de utilizar un flujo de 5 litros por minuto, porque aunque haya peritoneos que tienen el 40 de litros por minuto, tiene que pasar por una manguerita y tiene que entrar por un trocar, y por más que uno aumente la velocidad de flujo, la realidad es que no va a aumentar y nada más desperdiciamos más gas. Y nada más podemos tener variaciones más importantes que elevaciones de la presión del neumoperitoneo. Entonces, hasta ahorita nos ha ayudado mucho el usar 5 litros por minuto y nos rinden mucho los tanquecitos. La anestesia, cuando es posible, nosotros usamos anestesia totalmente intravenosa, ¿sí? No siempre, desafortunadamente, es posible porque no en todos los hospitales tienen las bombas, y aunque no de nuestros anestesiólogos tienen las bombas, pero a veces tenemos otro anestesiólogo, etcétera, en el hospital no hay. Pero de rutina utilizamos anestesia regional. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es algo tan simple como la infiltración de los puertos. Antes de meter un trocar, infiltramos el sitio donde vamos a meter el trocar. Y hay ocasiones, y en las vesículas principalmente, que estamos anestesiando los espacios intercostales a nivel del noveno y del décimo, y a veces el 11º espacio intercostal, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Nuestros pacientes se levantan en 2 horas y pueden caminar en 2 horas. Les duele más al día siguiente que el primer día. Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque usamos ropivacaína o bupivacaína y eso funciona muy bien. Nosotros generalmente dejamos una irrigación en el lecho hepático en el caso de las vesículas con ropivacaína, y también disminuye bastante y el paciente sale y puede hacer una inspiración profunda con un mínimo de dolor. Entonces, la combinación de anestesia totalmente endovenosa y la anestesia regional funciona, disminuye bastante las complicaciones, principalmente pulmonares posteriores al procedimiento quirúrgico. La normotermia. Vivimos en un lugar donde generalmente hace calor y suelen estar helando los aires acondicionados. Bueno, pues procuramos tener a nuestro paciente calientito. Y manejo óptimo de líquidos, así como si fuera receta de cocina, 10 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Tenemos un objetivo de lograr una homeostasis de líquidos, pero utilizando la menor cantidad posible de líquidos transoperatorios, ¿sí? Ya se acabó aquello de 3 contra 1 en el caso de sangrado, etcétera. Si optimizamos el manejo de líquidos, nuestro riñón va a sufrir menos, y no se trata de lavar el riñón, se trata de que el líquido ese que metemos en el intravascular, el espacio intravascular, se va a mover de ahí, no va a durar ahí todo el tiempo. Entonces, si el paciente, como la de ayer, que tenía un sangrado importante y terminamos con una anemia importante, bueno, pues lo que requiere es sangre, no agua, ¿sí? Entonces el manejo de líquidos debe de ser óptimo, y aquí también hay que estar muy de acuerdo con los anestesiólogos, porque ellos son los que están manejando esa parte del procedimiento quirúrgico mientras nosotros estamos haciendo lo técnico. Catéteres y drenes. Si la menor de las veces poner catéteres, la menor de las veces poner drenes, ¿sí? No metemos sondas nasogástricas, generalmente operamos sin sonda Foley, y casi nunca dejamos drenes, salvo que efectivamente haya alguna indicación. Es decir, esto no es, no se dejen drenes, no se ponga Foley, no se ponga nasogástrica. Cada paciente debe de individualizarse y se pueden poner a lo que uno necesite. Las medidas antitrombóticas, ¿sí? El vendaje de los miembros inferiores, o el uso de medias elásticas, o el uso de aparatos de compresión neumática, ¿sí? El control estricto de líquidos, la administración previa de dexametasona y ondansetron, o a veces estamos infundiendo durante la cirugía algún cóctel con dexametasona o con ondansetron, e inclusive hemos puesto en el cóctel buprenorfina, ¿sí?
dependiendo del tipo de cirugía que se haga, porque es bien importante. Además, fíjense que sirve de propaganda, les va bien a los pacientes, no sienten dolor y luego lo recomiendan más a uno, ¿sí? Y lo que les decía, la infiltración de los puertos y de las incisiones. Esto es lo que necesitamos, las bombas, videolaringoscopios, máquinas de anestesia, pero básicamente somos un equipo, ¿sí? Trabajar en equipo. La tecnología, híjoles, ha modificado la seguridad adentro de un quirófano tanto como nuestras técnicas, ¿sí? Ahora, lo ideal es hacer la visión crítica de Strasberg en cada una de las vesículas que uno hace y hacer cuando menos un colangiograma en cualquiera de las vesículas que quitamos, aunque siempre, no siempre está pues la tecnología a la mano, pero hay que procurar tener la tecnología. Si nos pagan nuestros pacientes, qué bueno que nos pagan, pero nos deben de pagar también para mejorar nuestro equipo tecnológico y poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes con un mejor resultado. Y les juro que es una mejor inversión a tener un carro del año, ¿sí? Y además lo recomiendan a uno. Quisiéramos tener así un quirófano con arco en C, con 2 o 3 monitores, con todo el instrumental, con lámparas, etcétera, pero pues no siempre está a la mano, pero procuremos estar lo más cerquita posible a un quirófano de esos con una máquina de anestesias y con un anestesiólogo que ha tomado ya cursos de anestesia dentro del protocolo de mejora postoperatoria. Ya casi terminamos. Después de la cirugía, bueno, el anestesiólogo tiene una broncota, ¿sí? Porque luego dice, híjole, si vomita, las enfermeras tienen otra bronca. Doctor, y si vomita, bueno, si hicimos todos los pasos anteriores, lo más probable es que no tenga náusea y lo más probable es que no tenga vómito. Si nosotros tuvimos que elevar la presión del neumoperitoneo, si una cirugía que yo pensaba me iba a llevar 30 minutos y se llevó 90 minutos o 120 minutos, bueno, pues entonces puedo ser más flexible con esta tolerancia a los líquidos a las 2 horas después de la cirugía. Pero si fue una cirugía sin incidentes, con un neumoperitoneo, una presión relativamente baja, con un tiempo quirúrgico bajo, etcétera, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes pueden tomar líquidos 2 horas después de la cirugía. Una vez que toleran el agua, les damos el etoricoxib y les damos el Exure y los ponemos a masticar chicle, ¿sí? Las soluciones no las ponemos para 8 horas, las soluciones no las ponemos para 4 horas. A veces, aunque haya sangrado el paciente, ¿sí? Hacemos una restricción de los líquidos intravenosos y a como va pasando el tiempo después de la cirugía, inclusive lo retiramos y más si el paciente tolera la vía oral. Y generalmente 4 horas después de la cirugía los estamos dando de alta. Y nosotros por rutina hacemos 3 citas de seguimiento. A veces son rutinarias, a veces son más, dependiendo del tipo de procedimiento. Nos vemos el día 3, el día 7 y el día 30 después de la cirugía. Este es otra carta, otro flujo de lo que seríamos en el pre, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Esto viene en el protocolo de ERAS y está por ahí disponible el libro de ERAS. Lo pueden buscar en internet. De hecho, es gratuito. Lo pueden bajar en PDF, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, la educación y el responderle las preguntas a los pacientes es el tema número 1, ¿sí? El tema 2 es la optimización del paciente, para ya hacer un resumen. El tema número 3 es no al ayuno, no ayunos prolongados, la carga de carbohidratos, preparación de colon discutible, rebatible, etcétera. Siempre usamos antibiótico-terapia profiláctica, no siempre seguimos los esquemas, aunque de acuerdo a cada caso lo adaptamos. No usamos sedación y no usamos narcóticos, ¿sí? En la prevención, la tromboprofilaxis, el control de la glicemia en los pacientes diabéticos y además vemos si el paciente se adecua a nuestras instrucciones, a ver cómo nos responde, a ver si es cierto que hace ejercicio, que usa el espirómetro incentivo, etcétera.
Desde la llegada al hospital hasta la salida, el manejo óptimo de los líquidos, por vía intravenosa, ¿sí? Mantenemos al paciente calientito durante el procedimiento, anestésicos de vida corta y de acción ultra rápida, propofol es la anestesia totalmente intravenosa, ¿sí? A veces usamos analgesias sin opioides o muy pocas veces podemos usar la bupremorfina y siempre la tenemos a la mano como para rescate, siempre queda algún paciente que es más intolerante al dolor. Procuramos hacer los procedimientos por vía laparoscópica prácticamente todas las veces, inclusive a veces en trauma. Si les puedo comentar dos escenas, si la paciente de ayer hubiéramos entrado por vía abierta, híjoles, pues imagínense el tamaño de la incisión que debíamos haber hecho para poder haber resuelto el problema, ¿sí? Y más hay veces que entramos en una laparotomía que no tenemos ni idea de qué se trata. Entonces terminamos abriendo a los pacientes por la línea media desde el sifoides hasta el pubis. Y eso tiene una consecuencia y eso invita a complicaciones. Entonces, la opción laparoscópica, cuando menos para identificar cuál es el problema, me permite hacer una incisión abierta más pequeña y en quizás un sitio distinto al que yo pensaba que tenía que usar. Limitar el uso de drenajes y de tubos, ¿sí? La prevención de los efectos eh, de trombosis. Luego, los líquidos por riesgo, eh, terapia intensiva, no terapia intensiva, empezar la nutrición oral lo más pronto posible. Los chicles en la prevención del delirio, los chicles funcionan mejor que caminar. Movilización temprana y quitar cuando dejamos una sonda Foley, en caso de una hernia inguinal, por ejemplo, pues lo quitamos lo más rápidamente, lo más pronto posible. Si estoy abierto para preguntas, les agradezco mucho a su atención. Ahí está mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda o alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Doctor Nájar, muchas gracias como siempre, muy agradecido. Ya hay preguntas. El doctor Juan Carlos Hernández, ¿qué producto utiliza para dar la carga de carbohidratos con maltodextrina? Maltodextrina y agua, nada más. Porque, ¿por qué maltodextrina por la noche y no simplemente una cena con alta carga de carbohidratos? Ya con los pacientes con retardo en el vaciamiento gástrico. Bien, la maltodextrina es un líquido con un peso molecular específico y con una carga calórica específica y ya hay muchos estudios de cómo se absorbe de rápido y de cuánto tiempo permanece en el estómago. Hay varios, inclusive por ahí hablaban de dar jugos, específicamente el de mango, un amigo mío lo recomienda, etcétera, pero inclusive platicando con el doctor López en persona, no existe evidencia, o sea, nadie duda de que pueda funcionar algún otro tipo de carga calórica, pero que se absorba y que proporcione lo que queremos hacer con esa velocidad y que permanezca tan poco tiempo en el estómago como sería la maltodextrina. En Estados Unidos ya se encuentran otro tipo de líquidos, pero ya de manufactura comercial, así tipo como el Ensure, pero todavía en México no los tenemos. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista costo, riesgo, beneficio, yo compraría la maltodextrina y no le andaría buscando por otro lado. Cetral y Margarita, ¿para qué la dexametasona? Bueno, porque funciona contra la náusea perfectamente. La combinación de dexametasona con el ondansetron disminuye mucho la náusea y a veces, casi todas las veces, la utilizamos desde ahora sí que desde el principio de la inducción en la anestesia. Para náusea, dice Sergio Aguilar, postoperatera con dexametasona. Sí, dexametasona y ondansetron. Muy interesante, dice Ana María López, felicidades, dice Miguel Magdaleno. Juan Carlos Aranda, ¿no usan IVP como premedicación y metoclopramida pre y posoperatoriamente? Bueno, el uso de inhibidores de la bomba de protones, sí lo usamos, sí lo usamos como rutina, aunque no forma una parte específica del protocolo ERA.
metoclopramida tiene muchísimos efectos indeseables y si lo comparamos en efectividad contra el ondansetron, con dexametasona, definitivamente sigo sin usar la metoclopramida. Sergio Aguilar, excelente y completa presentación del doctor Basurto hasta Veracruz, que acaba de llegar de un torneo de tenis, siempre me manda, lo disfruto mucho sus fotografías. El doctor Carlos Parga, felicidades, excelente presentación. Igual Germán López, Verónica Díaz, muy buena ponencia, muy práctica para nuestra práctica. Elizabeth Ramos, y Margarita otra vez. A ver, dice también Jonathan Ulises Carvajal, muy buena presentación. A ver, doctor, hay una norma oficial que es la 06 de la práctica de la anestesiología y establece que el médico anestesiólogo es quien decide el tiempo de ayuno de acuerdo a a las características del paciente y a la elección del propio médico. Entonces, en este caso, quien elige, yo sé que es el tema que tiene con los anestesiólogos, pero se lo tengo que decir, aquí el cirujano es el que decía el tiempo de ayuno. Mire, nosotros hemos tratado de formar un equipo. Le comentaba la anécdota de ayer en la noche. Mi anestesiólogo llega y me dice, vamos a operar, operamos a las 2 de la mañana. Y me dice, ábrela. Digo, no, ábrela, te vas a tardar mucho, ¿sí? ¿Qué tal si es otra cosa? Pues perdóname, no la voy a abrir. Sí, ya veré qué hago. Y, hicimos una apuesta para cenar que perdió, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer en 5 minutos, o sea, ¿cuánto me tardo en hacer un neumoberitoneo entrando con el punto de palma? ¿Cuánto me tardo en meter 2 trócares para poder ver y manejar y controlar el sangrado? Entonces, somos un equipo. Tenemos que tener una comunicación y una coordinación entre el anestesiólogo, el asistente, la enfermera instrumentista o enfermera instrumentista y hasta el circulante, todo junto con el cirujano. Si tomamos las decisiones porque la ley dice, híjoles, pues creo que nuestros pacientes sufrirían muchísimo mayor riesgo. ¿Por qué? Porque, pues primero, no todos somos iguales, no todos los anestesiólogos tienen la misma capacitación, no siempre existe la misma comunicación. Entonces, yo prefiero ver esto como si fuéramos un equipo de trabajo, como si fuéramos un engranaje y cada uno de nosotros tiene un papel determinado en el procedimiento quirúrgico. Hoy en día hay una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisamente habla de eso. Dice que hay procedimientos médicos que son que no pueden estandarizarse en una norma oficial mexicana porque cada paciente es único. Así es. Es pensar que todos los pacientes son iguales o que la ciencia médica es exacta cuando eso no existe y que sí es estandarizable. Por ejemplo, supongamos la infraestructura de un servicio de urgencias, eso se puede estandarizar en una norma oficial mexicana, pero no un tratamiento médico. Así es. A ver, María Elizabeth Soto, ¿qué opina usted del uso de la bomba de Baxter en cirugía ginecológica? Híjoles, no hago mucho cirugía ginecológica, ¿sí? La verdad no podría darle una opinión calificada. Susana ¿sí? Novelo, ¿la dexametasona no nos incrementa el riesgo de hiperglicemia? No, realmente es una sola dosis, 8 miligramos, ¿sí? Y lo que buscamos, si lo ve nuevamente y si lo analiza, yo estoy dándole una carga calórica 12, 18 horas antes del procedimiento quirúrgico que va a elevar la producción de insulina, en palabras muy sencillas, ¿sí? Y todavía 2 o 3 horas antes del procedimiento quirúrgico le vuelvo a dar otra carga calórica que va a mantener ese nivel de insulina elevado. ¿Por qué? Porque sí voy a elevar la glicemia, ¿sí? ¿Y qué es lo único que estoy haciendo? Aumentando la sensibilidad a la insulina. Aquí la cosa sería entender lo que es la resistencia a la insulina, ¿sí? Pero cuando nosotros, en palabras muy fáciles, la insulina va a meter la glucosa a la célula. Podemos tener mucha insulina, ¿sí? Y mucha glucosa, pero si la insulina no funciona, el paciente va a continuar con niveles de glucosa altos en la sangre. Pero si tenemos insulina que va a meter la glucosa a la sangre, a la célula, perdón, todo va a seguir funcionando bien. Entonces, el objetivo es que yo el mismo organismo
como mecanismo de defensa va a hacer que se produzca más azúcar, más glucosa, ¿sí? Bueno, esa glucosa en lugar de dañar, se va a meter a la célula y ya no va a hacer daño y ya no va a desencadenar la tormenta inflamatoria de la respuesta inflamatoria de la agresión. Excelente. Dice también el doctor Juan Carlos Aranda, no solamente hiperglucemia, sino sangrado e infección. María Elena Sote, ¿cómo dice usted, doctor? Hay que platicar mucho con el anestesiólogo. Eso me hace un tema crucial, porque quizá un anestesiólogo que no sea equipo dice así, y pues él es el que los duerme. Entonces, un gran tema, doctor, como siempre. Por cierto, me dio mucho gusto saludarlo en la sesión reciente que tuvimos en American College, un gran chapter, su capítulo de Noroccidente, mucho trabajo que hacer y se lo agradezco. Gracias. Jaime Velázquez, ¿qué presiones de neumoperitoneo de seguridad se maneja según las guías? Yo habitualmente los manejo entre 8 y 12 milímetros de mercurio y muy rara vez les subo a 15. Después de una anestesia general, ¿qué porcentaje de sus pacientes toleran ser parados de la cama a las 2 horas? Prácticamente todos. No, no parados, primero los sentamos, ¿sí? Yo creo que más de la mitad sí pudieran pararse, pero primero los sentamos un ratito, luego los volvemos a acostar y ya después ahora sí los paramos y los ponemos a caminar. Excelente. Rodrigo Hernández dice saludos desde Oaxaca. No, muchas felicitaciones como siempre, doctor Nájar, con sus Gracias. presentaciones siempre extraordinarias. Yo quiero agradecer al doctor Nájar que nos haya escuchado, que haya aceptado la invitación, como siempre. Me dio gusto verlo en Puerto Vallarta. Usted no para también, ¿eh? En el Congreso de AMSE, que tuvimos la lamentable pérdida de la esposa de nuestro querido amigo De Manuel. Sí. Manuel, a quien le envío un abrazo, un abrazo muy fuerte, muy fraternal a nuestro querido amigo también. Este jueves pasado perdimos un compañero de nuestra oficina, alguien fundamental, el ingeniero Célic Moisés Bros Estrada. Ha estado topido, pero bueno, hay que salir adelante y mi reconocimiento para todos ellos. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada y estará disponible para todos ustedes en el canal de YouTube. Solamente tienen que teclear en el canal de Médica Legal Center de YouTube, teclean YouTube, después Médica Legal Center y están ordenadas los lunes la teoría del caso, el miércoles la masterclass, los martes el podcast, que es una opinión grabada para que la puedan escuchar cuando gusten, y de lunes a viernes la voz del residente. También le recuerdo que Susana Hernández volvió ya con sus mensajes de contención RCS para profesionales de la salud. Les recuerdo estar al pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Médica Legal Center y La Voz del Residente, para estar al pendiente de nuestros programas. Le envía también saludos al doctor Graciano, a quien también yo también le envío saludos al doctor Graciano, y a cada una de las personas que nos ven. Por ahí veía conectado hace un momento al doctor Alfonso Pérez Morales desde Veracruz, un hombre siempre ejemplo, un símbolo de honradez, de trabajo, de esfuerzo. Siempre un gusto platicar. Un saludo también, no sé si no lo vi conectado, pero quizás haya conectado mi querido amigo y mentor, el doctor Antonio Carrasco, un hombre también ejemplar, de mucho esfuerzo, de ejemplares. La verdad que yo estoy agradecido y les aprendo cada día el doctor Vega Malagón. Y bueno, por lo pronto, nos vemos el próximo miércoles, doctor Nájar, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, hasta el próximo miércoles y agradecido por la aportación que hace a la comunidad médica, que es fundamental. Muy buenas noches y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.